aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bien, ya solo nos faltan de incorporarse 2 personas. Yo creo que vamos a dar inicio al curso. Bueno, buenos días. Les iba a preguntar si tienen una clase previa a esta, muchachos. ¿Vienen de otra clase? Ok, a la clase desde las 7:30, ¿no? No, de las 8:40. 8:40. Es la de historiografía. ¿Y a qué hora se les acaba? A las 10:20. Excelente. Aunque bueno, vamos a hoy dar termino un poco más temprano. Ay, muy bien. Miren, es que el semestre pasado, los muchachos se veían muy presionados porque a veces la compañera de la clase anterior se le pasaba 1 o 2 minutos y entonces yo estaba aquí ya a las 10:20 con la sesión abierta. Sí la voy a abrir a las 10:20, pero por ejemplo ahorita que son las 10:23 o 10:25 voy a iniciar la grabación y a empezar la exposición por si los compañeros tienen ustedes, no nosotros, tienen algún problema para el cambio de canal. Ya ven que a veces se cambia uno de canal, pero si ya la maestra anterior está saliendo más temprano, pues es mucho mejor para nosotros, ¿no? Sin embargo, el grupo anterior del semestre nos pidió que si les podíamos dar unos 3 minutos para hacer el cambio de canal, porque a veces al cambiarse de canal se les trababa la máquina y pues se perdían lo primero de la clase. Entonces, siendo así, con un acuerdo de unos 3 a 5 minutos, pero ahorita creo que ya nada más nos faltan 2 personas, creo que estamos la mayoría, pues vamos a empezar. Bien, muchachos, primero les quiero presentar el programa del curso. En este momento lo voy a subir a los archivos del canal para que ustedes lo conozcan y voy a presentárselos, les voy a explicar cómo es que vamos a trabajar este semestre, de qué se va a tratar el trabajo final, cómo vamos nosotros a participar, cómo nos vamos a organizar. Ese será nuestro trabajo de hoy porque la clase pasada fue la presentación. Bien, tengo yo ya en los archivos del grupo el programa, se los voy a compartir para que podamos ver. Bueno, esto no es, déjenme volverme a meter a los programas del grupo. Aquí está, dejo de compartir eso y comparto esto. Mi escritorio que debe ser Teams. Ay, no sé cómo hacer. Bueno, mejor se los abro desde mi máquina, así me hace más fácil. Ok, entonces aquí no va, en un segundo, tengo que tener abierto. Muy bien, aquí está. Vamos a revisarlo y así ustedes van a tener la oportunidad de expresar sus dudas o lo que quieran que se les explique al respecto. Lo voy a ampliar un poquitito más. Ahí está bien. Bien, tenemos entonces, muchachos, que esta clase se puede llevar del 4º al 10º semestre. ¿Ustedes en qué semestre están ahora? Quinto semestre. Quinto, muchas gracias. Bien. Generalmente lo llevamos entre 5º y 8º, pero ahorita, bueno, está en 5º, excelente. Luego vamos a tener aquí, dice, esta unidad de aprendizaje está en el programa con el propósito de que los estudiantes de historia y de humanidades cuenten con el dominio de una herramienta epistemológica que les permita realizar con mayor eficacia el análisis del discurso de la historia. ¿Qué historia debería estar con mayor? Hablando de la ciencia. Pero bueno, creo que está en PDF. Su conocimiento favorecerá igualmente la reflexión sobre los procesos y factores que inciden en la construcción, circulación, fíjense bien, construcción, circulación y recepción de los textos de cultura que conforman la historia. Al hablar yo de estos términos, estoy mencionando textos de cultura. ¿Ustedes ya llevaron semiótica? Sí. Excelente, entonces sí sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de los textos de cultura que propone Yuri Lotman y aquí vamos a revisar
cómo se construyen, circulan y cómo se reciben esos textos de cultura que en conjunto conforman la historia de la humanidad o de un pueblo o de un área geográfica específica. Dice, este curso también ofrecerá la coyuntura para la articulación de otras disciplinas ancilares, es decir, es un curso, el análisis del discurso es interdisciplinar, conjuga varias disciplinas para poder conseguir su propósito, que aportan a la puntual interpretación y resignificación del hecho histórico discursivo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de reflexionar sobre los procesos que construyen, circulan y hacen que recibamos los textos de cultura, involucrando otras disciplinas para poder interpretar y resignificar el hecho histórico discursivo. ¿Okay? Ese es el propósito del curso. Aquí vemos que se integra con otras disciplinas de su misma carrera. Dice, se integra al área curricular de investigación y aporta al perfil de egreso herramientas epistemológicas y metodológicas para discernir sobre el discurso como práctica semiótico-cultural, esto también lo vamos a discutir, e igualmente para interpretar la dinámica que caracteriza la incidencia de la coyuntura socio-histórico-contextual en la memoria cultural, a través de los textos de cultura que la componen y de los individuos y entidades que participan en esa confección. Vean, vamos a revisar una incidencia de esta coyuntura inserta o enmarcada en el contexto de la memoria cultural que se manifiesta a través de los textos de cultura y de la participación de individuos y entidades que colaboran para esa edificación del discurso. Fortalece las competencias relacionadas con el empleo del pensamiento lógico, verbal y no verbal para comprender, interpretar y expresar ideas, teorías y corrientes de pensamiento y utiliza métodos y técnicas de investigación para el desarrollo del trabajo académico. Esta unidad de aprendizaje se relaciona con hermenéutica, semiótica y filología que pretenden formar egresados con, aquí hay un error, que pretenden formar egresados con los fundamentos teórico-metodológicos pertinentes para el desarrollo de la labor crítica sobre la historia y el lenguaje en sus diversas modalidades y propicia las competencias de pensamiento crítico y propositivo para analizar textos, con el propósito de construir propuestas innovadoras y proyectos de investigación en el área de conocimiento. En resumen, sería la representación gráfica de nuestro curso. Nosotros vamos a revisar el discurso en la historia y el discurso de la historia, ¿verdad? El discurso, textos discursivos que por su participación o su inserción en una tradición histórica cultural son significativos para la cultura, pero también textos discursivos dentro de una coyuntura histórica específica. ¿Para qué? Para revisar la coyuntura histórico-social, las condiciones de producción, circulación y recepción de ese texto que nos van a permitir su resignificación y a través de un análisis interdisciplinario. ¿Qué ciencias, para no avanzar, qué ciencias se involucrarán en el análisis interdisciplinario de los textos, compañeros? No puedo ver manos levantadas, así que quien quiera comentar, por favor, participe. Y si alguien se empalma, pues le cedemos la palabra a uno y luego sigue el otro. ¿Qué ciencias creen que necesiten para este trabajo que vamos a hacer aquí? Ahorita no tienen la obligación de ser muy ciertos, porque ni siquiera tienen un objeto de estudio, pero sí se pueden imaginar qué van a necesitar para revisar las condiciones en que se produce, en que se genera, en que se circula y en que se recibe un texto de cultura. Pues me imagino que de entrada es que no estoy muy seguro si es o no ciencia la semiótica por sí sola, porque ayuda para entender mejor el lenguaje. Pero además de eso, supongo que cada texto según qué tipo de... O sea, según el texto que se analizaron necesitarás conocimientos relacionados con ese texto, es decir, si es sobre alguna materia específica, quizá tengas que profundizar más en lo relacionado a esa materia para entenderlo mejor. Muchas gracias. ¿Otra opinión? Pues
también es que mi opinión es muy parecida. Estaba pensando principalmente en la semiótica y pues todo lo que pueda abarcar lo que es la semántica y todo eso. También pues los temas básicos, el conocimiento básico sobre el tema que estás eligiendo o usando. Muy bien, muchísimas gracias. Tienen razón los dos. Vean, no solo ustedes están pensando, claro que la semiótica es ciencia. La semiótica es la ciencia de los signos. En cierto momento la lingüística y todas las demás ciencias que se expresan a través de signos o códigos verbales o no verbales pertenecen a la semiótica. Claro que es ciencia. Claro que ustedes conocen un poco más la semiótica de la cultura porque es la que se relaciona con la historia. Pero antes de la semiótica de la cultura está la semiótica lingüística que nos enseña a decodificar lenguajes, idiomas, grafías, pictogramas, lo que sea, ¿no? Bien, y tienen ambos razón. También entran otras disciplinas, como decía nuestro primer compañero, las disciplinas específicas involucradas con el texto que hayamos elegido y aparte la semántica, por supuesto, porque los sistemas de significado varían con el tiempo. Un tatuaje no significa lo mismo en el siglo XXI que lo que significaba, por ejemplo, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, o a finales, cuando nosotros recibíamos aquí un alumno tatuado hasta el cuello, pues, y hablo de mi experiencia personal, no de que alguien me contó, pues nosotros nos sorprendía mucho, ¿verdad?, que una persona tuviera tatuajes hasta en la cara o en los dedos, etcétera. Y ahorita ya no, ahorita nosotros sabemos que a veces son modas, a veces son expresiones personales específicas, y sin embargo, la legislación, por ejemplo, en ciertos centros de trabajo, no permite contratar a personas que lleven tatuajes. Entonces eso nos dice que el contexto específico, histórico-social, va a determinar el significado de cualquier elemento que queramos analizar. Pero también están las ciencias de ustedes, las ciencias de la historia, ¿verdad? La geografía, la política, la religión, la historia de las ideas, algunas otras áreas específicas, en el caso de ustedes, pues no solo la paleografía ni la filología, también la archivonomía, la catalografía, etcétera, cierto número de ciencias que son inherentes a la historia, pero luego las que determina el objeto de estudio y el lenguaje o el discurso en que está expresado ese objeto de estudio. ¿A dónde nos va a llevar todo esto, muchachos? Nos va a llevar a la resignificación del texto de cultura que nosotros hayamos elegido. En este curso vamos a elegir un texto de cultura y le vamos a aplicar todas las lecturas y procedimientos que vayamos aprendiendo aquí. Se los estoy diciendo la primera clase del semestre porque después llega octubre y ustedes todavía no se deciden por un texto de cultura. Los que en este mes o en estos 15 días primeros del curso no deciden sobre un texto para trabajar, se van a ir quedando atrás. Porque nosotros vamos a empezar a ver las clases teóricas, pero quien ya tiene un texto o eligió un objeto de estudio para analizar, pues entonces es mucho más fácil para él decidir o para ella decidir cómo aplicar o puede traer sus dudas a clase y podemos trabajarlas en colectivo. Entonces, para ir resumiendo, les voy a compartir que nosotros estamos aquí pensando en textos de cultura como objetos de estudio, pero ahorita vamos a tener que ponernos de acuerdo en qué entendemos en este salón como textos de cultura, que vamos a entender para poder elegir entre nuestros objetos de estudio, ¿verdad? Eso podemos nosotros pensar que podemos empezar a elegir en este momento que entendemos nosotros como texto de cultura. Ese es un acuerdo que vamos a tener que tomar nosotros aquí y bueno, pues yo creo que va a ser una discusión bastante interesante. Otro de los asuntos que hay que revisar en el programa se trata de, aquí está, aquí lo tengo, se trata de las actividades. Primero vamos a ver las fases primero vamos a distinguir cómo se realizan los procesos de historicidad entre lector y receptor,
entre el autor y el emisor y realizar una crítica a las fuentes documentales. Después vamos a explicar el sentido del discurso en ese documento, cómo se recibió, y vamos a considerar el discurso como hecho histórico y también a la recepción como objeto de interpretación y reinterpretación, tomando en cuenta la coyuntura en que esos textos se gestaron. Después vamos a descubrir la trascendencia del contenido del discurso a partir de una metodología interdisciplinaria. Vamos a ver qué otras ciencias necesitamos para poder interpretar con ojos del siglo XXI ese documento o ese objeto de estudio o ese evento o ese edificio que nosotros queremos resolver. El producto integrador va a ser un artículo científico de 10 a 16 cuartillas en formato APA, donde se expone un trabajo de análisis discursivo desde la perspectiva histórica. El artículo debe ser relevante al tema y debe contribuir al área de estudio. Debe tener claridad en el planteamiento del problema, adecuación del marco teórico a los propósitos que quisimos en ese trabajo. Los datos deben ser relevantes y también la metodología para con nuestro propósito. El discurso debe ser coherente y claro en la redacción. Debe tener actualidad en las referencias y pertinencia de las citas. Esta actualidad en las referencias debe ser equilibrada, muchachos. No podemos dejar atrás los textos fundamentales de cada área de conocimiento, aunque sean de los 70s o de los 60s. Sin embargo, tenemos que incluir nuevos estudios que replanteen o que revisen lo que se ha hecho para poder dar un equilibrio. Para revisar si lo hicieron bien, vamos a ver si emplearon los sustentos teóricos abordados en el programa, si diseñaron de manera novedosa el abordaje del problema, si demostraron la incidencia del estudio a la interpretación y resignificación del texto de cultura que están estudiando. Y aquí tenemos la bibliografía del curso. También tenemos, muchachos, una carpeta digital de Dropbox a donde yo los voy a invitar para estarles proporcionando lecturas. Buenos días, Andrea, gracias por saludar. Proporcionando lecturas que a ustedes les pueden servir, que no forman parte de lo que ustedes han leído tradicionalmente. Bueno, las tengo en un Dropbox. Seguramente los iré invitando ahí conforme se vaya necesitando, o les voy a ir dando los links aquí en las tareas y así ustedes acceden directamente al texto de lectura. También en ese Dropbox al que los voy a invitar tengo todas las diapositivas que se usan en la clase y ahí les pueden servir para repasar, pero también les pueden servir como para los días que no entraron a tiempo, que no pudieron estar o que quieren ustedes hacer un repaso, pues entonces eso les va a ser de mucha utilidad. Bien, vamos entonces a empezar. Como quiera, creo que ustedes ya habían tenido de tarea darle una ojeada al programa y creo que algunos términos de los que allí vienen se van a ir resolviendo conforme vayamos trabajando los contenidos de clase. ¿Alguien quiere expresar alguna opinión o decir algo sobre lo que el programa que acabo de mostrar? Cero comentarios, muy bien. Entonces vamos a empezar con, los voy a invitar a que vean unos videos que les buscamos para la clase de hoy. También lo que yo les iba a informar es que en esta clase de hoy vamos a ver los siguientes contenidos y se los voy a subir a los archivos del grupo. Vamos a tener, ahorita se los muestro, y en sus carpetas aquí está, ok. Se los estoy guardando en la carpeta para que vean lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Espero que esto sea, no.
que es muy traicionera la pantalla. Tengo abierta mi pantalla y me manda otra. A ver. Bueno, la voy a volver a abrir. Aquí. Van a encontrar ustedes en sus archivos un archivo que se llama septiembre 3. Ese archivo que se llama septiembre 3 tiene la primera fase del programa y lo que vamos a trabajar la sesión de hoy. Este es el nombre, esto es lo que vamos a estar revisando, pero nos va a llevar unas 5 o 6 sesiones, si no es que más. Y aquí están los contenidos que estamos revisando, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, estos no son todas las actividades que van a hacer hoy. Estas son las actividades de toda la fase. Pero ahorita vamos a estar aquí en la actividad 1 y 2, es lo que vamos a ver. Vamos a terminar la 1 y a iniciar a hacer la 2 y todavía no hay tareas, ¿verdad? Ahorita les voy a decir cuál es la tarea. El concepto que vamos a ver hoy se llama el discurso como estructura y proceso, y vamos a ver un video sobre el proceso de la comunicación. Este documento que se llama septiembre 3 va a estar en una carpeta de su canal que se llama septiembre 3, y ahí van a tener ustedes los materiales que vimos en clase. Les van a servir para repasar. Y luego les voy a decir qué es lo que van a hacer ustedes de tarea, que ahorita todavía no es investigar ni nada de eso. Vamos a hacer una reflexión sobre lo que estamos viendo, porque quiero saber como su posicionamiento al inicio del curso, para ver si luego se va modificando conforme avance el semestre. Entonces vamos a ponernos aquí. Les voy a abrir, creo que ya lo tengo abierto, sobre el proceso de la comunicación. Sí, les voy a abrir la pantalla donde ya tengo el video. ¿Ves? Bueno, lo vuelvo a abrir, no hay ningún problema. El discurso y su estructura. Ok, los elementos de la comunicación. Ahí está. Ok. Vamos a compartir este video. Les voy a suplicar que atiendan. Vamos a empezar. Aunque van a ver que es muy sencillo, pues es porque es más o menos lo que tradicionalmente ustedes han conocido como el proceso de comunicación. Después de que lo presentemos, o en algún momento haré pausa y haremos comentarios al respecto. Contexto, código y canal. Además, hay que tener en cuenta que en la comunicación se pueden dar. Los elementos de la comunicación son el receptor, emisor, mensaje, contexto, código y canal. Además, hay que tener en cuenta que en la comunicación se pueden dar un ruido, por lo que algunos autores añaden este séptimo elemento. El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente a su receptor, es decir, cualquier cosa que obstaculice la recepción, interpretación y respuesta al mensaje. El ruido puede ser interno o externo. El proceso de comunicación es dinámico, continuo, irreversible y contextual. No es posible participar en ningún elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento de los otros elementos. La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que es compartir algo o colocarlo en común. Comunicarse es compartir información entre las personas para intercambiar significados que son comunes entre ellas y a su vez poder compartirlo con las demás y así poder relacionarse. Si la comunicación se da a través del lenguaje hablado o escrito, es verbal. Si se da por medios de símbolos, señas, gestos, sonidos, etc., es no verbal. Estas interacciones se realizan mediante una serie de pasos para transmitir un mensaje y que éste se logre comprender. Así, el emisor codifica un mensaje para transmitirlo a un receptor mediante un canal, rodeado por un contexto que ayuda a entender la información. Repasemos ahora cada elemento de la comunicación y sus características.
Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Dichos elementos son los siguientes. A ver, muchachos, sobre lo que escucharon del proceso de la comunicación, ¿alguien tiene algún comentario o una duda? Porque vamos a entrar a ver elemento por elemento. ¿Por qué estamos viendo el circuito de la comunicación aquí si se trata de análisis del discurso? ¿Qué nos importa toda esa difusión de sujetos que aparece una vez que el discurso es liberado y puesto en circulación? ¿Qué le importa al historiador? ¿Alguien que quiere participar? Levante su mano, por favor, darle la palabra. Miguel y Eric, gracias. Bien, supongo que importa esto al momento, pues, de dar un análisis a lo que estamos leyendo, como menciona ahí, para el ruido y también para tener el contexto. Recuerdo que el semestre pasado, específicamente en teoría de la historia y en semiótica, antes de empezar a analizar o leer cualquier texto, antes de leer incluso el título, era investigar acerca del autor para saber desde dónde estaba hablando y entender como sus motivaciones y lo que quiere expresar. Muchas gracias. Es el posicionamiento del autor. Efectivamente, no es lo mismo un discurso dicho por un indígena que por un español, por un mestizo que por un esclavo, ¿verdad? El posicionamiento del social, psicológico y humano de la persona en el periodo histórico condiciona. Muy bien, sigue Eric y luego Elías. Sí, bueno, el mensaje por sí solo que se transmite no termina pues en el mensaje en sí, sino también, como dijo Miguel, en el emisor, también en el receptor. Se puede expresar a una persona, a un grupo de personas, también la forma en la que se expresa, el medio y el contexto en general. O sea, el mensaje es más que simplemente las palabras dichas. Y bueno, gracias. Y también acuérdense que el receptor puede ser colectivo. No siempre es cara a cara la comunicación, como ahorita tenemos una comunicación mediada, sincrónica, y no es cara a cara, tenemos una mediación tecnológica, pero a veces hay unos discursos que tienen un receptor colectivo, como cuando habla el presidente, como cuando Lincoln declara la abolición de la esclavitud. Obviamente se dirige a una comunidad, aunque haya una legislación o una presencia ahí física de alguien, está hablándole a los que no están. Entonces esas son otros vericuetos del discurso. Sigue Elías, luego Arnoldo y luego José Ricardo. ¿Qué tal, maestra? Buen día. Sí, sobre la pregunta que hace sobre en qué nos compete, por así decirlo, este proceso comunicativo, yo creo que es porque todo discurso histórico es un proceso comunicativo. Todo discurso histórico emite una idea. La idea vendría siendo el mensaje principal, ya sea escrito, ya sea oralmente, ya sea incluso visualmente. Es una idea que se predica, que es emitida y viene a ser recibida, como bien dice, por un colectivo o por todo. Entonces, en tal caso, nosotros como estudiantes de historia, y vaya, todo historiador, tiene esa necesidad de analizar ese efecto de la idea y todo lo que la rodea, cuál fue su impacto, a quién llegó, por quién fue emitida, etcétera, etcétera. Sí, muchísimas gracias. Exactamente, todo discurso histórico es comunicación, aunque no sea la modalidad que decíamos ahora, ni cara a cara, ni física, ni inmediata. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién seguía? Seguía Arnoldo y José Ricardo.
Aquí hay dos cosas interesantes que se podrían mencionar. La primera es que aún como historiadores y esto no estamos exentos no estamos por encima del lenguaje. Necesitamos seguir utilizar el lenguaje, saber cómo utilizarlo y saber cómo desglosarlo para poder entender bien de lo que estamos hablando, de lo que estamos investigando. Y otra cosa es interesante en este ambiente virtual el cómo se pueden seguir dando los mismos factores que afectan el lenguaje, como el ruido, como la comunicación, cómo puede ser bueno para otras cosas, pero también, por ejemplo, puede haber momentos en donde en medio de la llamada se corta la comunicación y el mensaje se pierde en parte. Así que, bueno, esos me parecen elementos importantes actualmente. Muchas gracias, Arnoldo. Muy, muy maduro el comentario porque fíjense que me da mucha alegría perdón, escucharlo de ustedes, porque a veces incluso hay profesores que creen que en su área de conocimiento no tiene injerencia otra. Esa es una falta de madurez porque toda ciencia está mediada por el lenguaje y aunque no se vuelvan especialistas en el lenguaje, como dice el compañero Garza, sí tendrían ustedes que tener un poquito de conocimiento para poder, como lo decían los primeros compañeros que participaron, ver la dimensión semántica, ver la dimensión retórica del discurso. Acuérdense cómo el estudio de la historia cambia cuando se reconoce en el ámbito histórico que hay una retórica, que hay una mediación y una construcción individual del discurso histórico que pone entonces en plano de relatividad la objetividad que en los primeros tiempos a los que nos formamos antes de esa corriente en la historia, pues nosotros teníamos la historia como algo objetivo, ¿verdad? Y en este curso nosotros vamos a ver cómo está mediada y vehiculizada por sujetos que, como lo decía también sus compañeros, tienen una posición que los vuelve subjetivos. Un esclavo, aunque lea o aunque hable del mismo tema, no será lo mismo que un hombre libre, porque su posicionamiento social lo condiciona. Entonces, muy, muy bonitas aportaciones. Vamos a ver qué nos dice José Ricardo, por favor. Sí, deje bajo la mano, ya. Porque es que, a mi parecer, desde que se está realizando un proceso de expresión o un proceso para que alguien más o un grupo de personas digamos, si lo oiga, lo lea, ya es un proceso comunicativo, ya está realizando un ejercicio en el cual debe de observar y estudiar qué es lo que va a transmitir, cómo lo va a transmitir, y pues ya dependería del público cómo lo reciben, porque pues al final de cuentas, si analizas bien un discurso, al final, si analizas bien un discurso, no importa cómo o qué tanto lo hagas, va a ser una perspectiva diferente sobre quién lo recibe y también sobre quién lo está enviando. Por como lo mencionaban, no es lo mismo un discurso hecho por un esclavo a hecho por un esclavista. Bien, muy bien. La posición social lo es todo y aunque lingüísticamente tuvieran un significado en el sistema de la lengua, vamos a decir, un esclavo y un hombre libre hablan de libertad. Aunque usen las palabras del sistema, la semántica específica del contexto, que en ese momento se vuelve discursivo, lo discursivo, muchachos, es lo que trasciende el sistema de la lengua, o sea, todos los que saben lengua pero no saben discurso se podrían quedar solo en el nivel literal de lo que se dice y se escribe, pero por ejemplo con lo que acaba de comentar Ricardo, me da material para esta analogía. Si un esclavo y un hombre libre hablan o escriben sobre libertad, lo que se diga no tendrá el mismo sentido, porque el hombre libre ve la libertad más allá de lo que ni siquiera el esclavo alcanza a soñar, ¿verdad? El hombre libre ya transita, es dueño de sus ideas, de sus acciones, nada lo sujeta más que las normas sociales que él quiere respetar. Sin embargo, el esclavo no, el esclavo tiene su vida empeñada a la voluntad de otra persona y sometida. Entonces, cuando hablen de libertad, aunque usen las mismas palabras del idioma que conocen, la semántica, la retórica y el alcance semiótico discursivo serán diferentes. Más o menos por allí va nuestro curso, o sea, vamos a aprender como a rascar en las entrañas de los sentidos, vamos a sacarle como una radiografía al idioma, qué está diciendo debajo de lo que dice, vamos a leer entre líneas, ¿verdad? Ustedes tienen un conocimiento y una facilidad por la licenciatura en que están
de construir el contexto macro sociohistórico y el micro sociohistórico. Pues yo los voy a meter en el contexto discursivo del lenguaje o la lengua o la expresión que ustedes estén estudiando en un texto de cultura. Entonces vamos a ir de lo que ustedes ya manejan, que es lo macro, lo meso, vamos a ir a lo micro, en dimensiones, por supuesto, que ustedes a veces no conocen. Por más que hayan leído, pues no sé si aquí alguien tiene una carrera en letras o en lingüística, entonces allí, si la tienen, les va a ser muy fácil. Si no la tienen, van a aprender. Y vamos a aprender lo básico y lo necesario para que ustedes lean con otros ojos a partir de este curso los textos que ya saben leer desde sus disciplinas. Bien, voy a avanzar con la proyección del video porque tiene otras partes más que quiero mostrarles. Aquí está. Y le voy a dar continuar. Emisor. Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor valiéndose del uso de un canal. Receptor. Se entiende como receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Es la persona, ser o máquina que descodifica o recibe el mensaje. El receptor es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. Este mensaje únicamente podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, contexto o códigos. Mensaje. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Contexto. Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del mismo harán más fácil o difícil el proceso de comunicación. Código. Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso el mensaje es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para emisor y receptor que hacen posible el proceso de comunicación. El código debe pasar por un proceso de decodificación para ser entendido. Durante este proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, interpretando su significado. El proceso de comunicación únicamente puede ser exitoso cuando el emisor y el receptor comparten el mismo código. Es así como se entiende que las personas tendrán más éxito en el proceso de comunicación, en la medida en la que puedan comprender el código inscrito en un mensaje. Canal. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel, la televisión, los medios digitales y la radio. Ruido. Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre emisor y receptor. Como se ha explicado al comienzo, el ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. El ruido puede ser causado por diversos factores. Los más comunes son fallas en componentes electrónicos e interferencias de señales que vienen del exterior. En este sentido, una persona que interfiere en una conversación entre dos personas puede ser considerada como ruido, ya que es un agente externo que está interrumpiendo el proceso de la transmisión de un mensaje. El ruido aumenta considerablemente las probabilidades de que un mensaje no sea transmitido de forma exitosa.
es el causante de que muchos canales hayan sido perfeccionados a lo largo del tiempo, con el objetivo de garantizar que los mensajes puedan ser transmitidos entre el emisor y el receptor. Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague, or a post on Facebook that all your friends will see, or a paper for your English class that you just... No sé por qué, bueno, teníamos una pausa prevista allí para los elementos de la comunicación. Quisiera que me comenten, por favor, las opiniones que tienen ustedes sobre el asunto, los elementos que hemos mencionado de la comunicación. Vamos a ver, ¿cuáles elementos se mencionaron para el circuito de la comunicación? ¿Me quiere, por favor, decir Andrea Elisa, alguno de los que recuerda? Pues los apunté todos, solo por si acaso, bueno, se los digo todos. Para ponerlos en el chat. Ok, pues es el emisor, el receptor, mensaje, y contexto. Contexto. ¿Alguien quiere compartir otra de sus notas? Muchas gracias. Gracias, Ruth. ¿Nos quieres compartir alguna de tus notas? ¿Sí se escucha? Sí, muy bien. Pues básicamente yo también anoté lo mismo que Andrea. Perdón. ¿No tienes ninguna nueva? No. Bien, vamos a ver Perdón. entonces. Daniela Verónica. Aida, gracias. Sí, maestra. Bueno, yo tengo también los códigos, el canal y el ruido. Yo voy a querer hacer una pausa, muchachos, ahí con ruido. Sobre todo, a ver, código. Vamos a reflexionar estos con respecto al historiador, ¿sí? Estos elementos que tenemos en el chat, vamos a verlos con respecto al historiador. Por ejemplo, el emisor. ¿Quién puede ser un emisor cuando estamos hablando de análisis del discurso histórico? ¿Quién se les ocurre? Pues la persona que escribió el discurso. Muy bien. Emerson, ¿qué opinión tiene? Sí, yo iba a comentar eso, pues el autor de, los textos en este caso. Bueno, regularmente son textos, ¿no? Puede ser, yo creo, también conferencias, ¿no? Otro tipo de medios, no necesariamente un texto, ¿no? Y el autor, ¿a quién nos referimos? Porque nuestra compañera decía el individuo, pero los autores también pueden ser colectivos, ¿no? ¿Como quién? ¿Como cuáles? ¿Se refiere usted a textos escritos de manera colaborativa? No solo a textos, ¿se acuerdas de tú mismo dijiste? La mayoría son textos, pero no todos son textos. Elías. Sí, pues podría ser tal vez algún movimiento social que crea una idea en colectivo y se mueve a través de esto. Muy bien, un manifiesto, por ejemplo. Arnoldo, ¿qué dices tú? Yo digo que puede ser un poco ambiguo sobre quién es el autor de esto, es decir, muchas veces puede ser desde un texto profesional escrito por gente que estuvo ahí, que más o menos intentó documentar qué ocurrió, tanto como puede ser un testimonio, o sea, alguien que estaba ahí, que más o menos escribió lo que vio, pero no con mucha seguridad, y muchas veces los textos grupales, o sea, las evidencias grupales son pues de ideas generales de la gente, es decir, de que en este momento la sociedad tiene mucho una idea de que es esto y no es así, pues eso va a ser un conocimiento grupal y no es necesariamente profesional tampoco. Y también puede ser, gracias, también puede ser que el gobierno emita un decreto, que la ley construida por una cámara sea el documento que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, piensen en el Código de Hammurabi, o sea, o en la Biblia, o no lo sé, en un tipo de documentos históricos que no necesariamente tienen un solo autor, lo decía el compañero Garza, sino también que son a veces tendencias ideológicas que incluso a veces ni siquiera están escritas, pero que son textos de cultura, ¿verdad? Entonces, estamos hablando no solo de documentos escritos
no solo de discursos orales, estamos hablando de otra clase de discursos. Ahorita lo vamos a ver en una actividad con la que pienso cerrar la sesión. Vamos a seguir viendo las... bien, dijimos emisor. Ahora el receptor, bueno, ya dijimos, puede ser individual, puede ser una sociedad completa, puede ser un sector de la sociedad. El mensaje, pues ya vieron, puede ser escrito, oral, no verbal. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. El contexto, pues, ¿qué les explico? Ustedes son historiadores. El código, ¿qué entendimos por código? A ver si lo tenemos, a ver si estamos de acuerdo en la idea general de código. ¿Alguien quiere participar? Yo, bueno, recuerdo mucho que usaron las palabras en el video de símbolos o señales cuando se referían a código. Entonces. ¿Y eso qué nos aporta, Andrea? Pues, por ejemplo, pienso que las personas que no pueden hablar, y, digamos, no necesariamente porque no tengan voz, sino porque a lo mejor quieren dar un mensaje pero están muy lejos, entonces comienzan a hacer señales entre ellas. Pienso que ese es un... Bien, muy buen ejemplo. Ruth. También podría ser como esas palabras que dentro de una región tienen un significado específico y si se comparten entre una mismas personas que pertenecen a una misma región, para ellos tiene sentido, pero si lo comparten con alguien que es fuera de la región, puede que para él se pierda como que un poco el significado y todo eso. Y voy a dar un ejemplo antes de darle la palabra a Ricardo. Por ejemplo, en los textos antiguos, nosotros en letras tenemos la clase de filología, ya la tienen ahora también ustedes. Yo la he dado como 10, 12 años esa clase aquí en letras. Había palabras como, le dieron 10 tomines, tomó un celemín, era una arroba de arroz. Quien no sepa o no haya leído, fíjense, es español antiguo, pero español de España importado a la colonia, no sabe que el tomín es una moneda, que el celemín es una medida de peso, que la arroba era una medida de peso. O sea, necesita a veces hasta en el mismo idioma ir al contexto para poder descifrar el código semántico de la palabra que ahí aparece. Pero también, como decía nuestra compañera, los símbolos, ¿no? En este caso, ellas, por ejemplo, que están muy a la distancia, acuérdense que lanzaban pistolas de señales para el caso de los aviones, que había humo para comunicarse de una ciudad a otra, que encendían fuegos para anunciar algún código previsto entre los pueblos. ¿Qué quieres decir, Ricardo? ¿Quieres participar, Ricardo? Sí, no, disculpa. También un código es también un tipo de configuración de sistema que tenga un grupo determinado de personas, puesto que considero que muchas veces el código depende, ya lo mencionaron de hecho, depende sobre quién se va creando, más bien sobre quién lo va difundiendo y hacia quién persona. Lo más normal que suelo observar es que si yo voy a utilizar o voy a manejar unos códigos es con personas que también van a entender esos códigos, porque si no se va a perder el mensaje en esencia. O sea que tú nos estás hablando de que como lo decía nuestra compañera anterior, los que están dialogando tienen que tener conocimiento del mismo código. A veces, muchachos, estamos en América del Norte y usamos, es más, no se vayan tan lejos. Por ejemplo, estamos aquí en Monterrey y una chica de letras que se fue a hacer intercambio a Puebla, cuando decía dame un refresco allá en Puebla, le daban agua de sabores, ¿verdad? Porque eso era el refresco en Puebla. Y cuando le decía, ¿tienes refresco Refil? Le decía, no manejamos esa marca. Porque nosotros aquí Refil es una calca del inglés, o sea, de relleno, y en Puebla pues no lo usan. Y no está en otro país. Simplemente que geográficamente los códigos semánticos o las palabras tienen diferente valor, como dice nuestro compañero. Muy bien, Fátima, ¿quieres decir algo? ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas muy bien. Bueno, iba a poner el ejemplo. Hace rato mi compañera Andrea puso lo de que el sistema de señas. Bueno, ahorita que están diciendo eso del contexto, me acordé mucho de que mi maestro de lengua de señas había contado
que él, o sea, es que la lengua de señas es diferente, pues, como todo, ¿verdad? O sea, en el sur y en el norte. Entonces, cuando él va al sur con su familia, no recuerdo qué estado, una persona sorda, le hace una seña a su hermana. Y él dijo, pues es que, o sea, te está diciendo como que qué bueno que estás bien o algo así. Pero luego, le preguntó y le dice la persona sorda que, o sea, que es como una seña obscena de diciendo como vámonos al hotel, o sea, así como diciendo vamos a tener intimidad, o sea, en vez de decir lo que acá significaba, para ellos era otra cosa y era pues algo muy diferente. Y pues que, pues sí, ahí se perdió muchísimas cosas por eso, porque no era el mismo contexto. Y era el mismo código, pero hasta de cierta manera algo intervenía ahí que no era igual. Sí, pues esas faltas de afinidades, esos detalles específicos son los que también se llaman, muchachos, ruido en la comunicación. Por eso yo anoté la palabra ruido. No solo, como decía ahorita nuestro compañero, el ruido físico, la interferencia en los medios digitales, sino cuando hay una intervención o una obstaculización o algún elemento extraño al discurso. Por ejemplo, ¿cuál ruido puede aparecer para un historiador cuando está revisando un documento del siglo XVII? ¿Cuáles son los elementos de ruido? ¿A alguien se le ocurre algo? Pues yo les voy a decir, un elemento de ruido, a ver, Sabdiel, por favor. Bueno, supongo yo que puede haber muchos factores, desde como es el siglo, o sea, como es un documento de hace mucho tiempo, puede el ruido ser tanto el lenguaje, que es distinto, como el documento físicamente, es decir, el documento puede estar dañado en sí mismo y además el interés del documento pues habría que buscarse, porque hay veces en los que los documentos están incluso cifrados, es decir, quién sabe si el documento busca ser así o realmente tiene un mensaje, porque eso era muy común antes, que los mensajeros tuviesen mensajes cifrados para llevar de un lugar a otro, o que simplemente el lenguaje sea muy ajeno a nosotros, aunque sea igualmente español. Bien, voy a añadir un comentario antes de darle la palabra a nuestro compañero Ricardo. Fíjense, por ejemplo, el daño a los documentos, cuando ya lleven ustedes paleografía, es que a veces están quemados, están rotos, están tachados o están borrosos o les cayó humedad. Entonces, una parte donde está la gota, donde está la mancha, donde está la tachadura que se les corrió la tinta, eso no lo vamos a poder descifrar, aunque sea hipotética nuestra construcción. Tenemos que declarar que es ruido y que es hipótesis lo que nos... Ruido, claro, no se pone así, hay un código filológico para ponerlo, pero que son nuestras hipótesis sobre lo que allí pudo haber dicho. Esa es una clase de ruido físico. Pero luego también el compañero Garza menciona que tal vez no se quiso lo que se quería decir, que porque a veces escribían cifrado, porque acuérdense que lo que más sucedía en la antigüedad era asaltar al heraldo que llevaba el correo. Lo asaltaban, le robaban el correo y se enteraban de todo y le quitaban el dinero también. Por eso había, en el tiempo de las diligencias, había guardias que acompañaban a la diligencia para que llegara a su destino el correo o el dinero. Pero yo les voy a recordar el procedimiento de las tablillas, ¿no? Que cuando las tablillas se grababan en lámina o se grababan en material perdurable y empezaron a robarlas y se enteraban de lo que se avisaban de un lugar a otro, entonces diseñaron, muchachos, ellos una técnica que en literatura la usamos mucho, esta palabra se llama palimpsestos, seguramente han oído de ella. Los palimpsestos, muchachos, son aquella escritura debajo de la escritura. Escribían, grababan las placas metálicas con los mensajes que te querían enviar, o las placas, no había papel, o las placas de material más duradero, en madera, en lo que grabaran, y encima le ponían una capa de otro material. Por ejemplo, le podían poner, grababan en barro, lo horneaban, lo secaban y encima le ponían un barro fresco y en ese barro fresco escribían otra cosa inocua, sin importancia, para que cuando se robaban eso, leían lo de encima, pero no leían lo que estaba debajo.
Esa técnica se llamó palincestos y esa la usamos mucho en letras para esconder, muchas gracias, ahorita lo amplías, Carlos, para esconder el mensaje original. Vamos a darle la palabra a Ricardo y luego a Carlos. ¿Ok? Gracias. Sí. Pues otra cosa que puede causar ruido es a veces simplemente la propia escritura. En muchos textos, incluso la propia universidad, la U pues no se hace circular, se hace como una V. Sí, porque Incluso en el siglo XVII, muchachos, no, XVII no, en el siglo XV que surge el castellano, la U, yo doy historia del español en letras, también tengo más de 10 años de darla, la U tenía sonido, la U y la V se escribían igual sonido, distinta escritura, ¿sí? Entonces, ustedes podrían encontrar, por ejemplo, que se escribía uvas, así, se escribía uvas, así. Se escribía, por ejemplo, como dice nuestro compañero, universitas, para poner universidad, se ponía con V, y eso quería decir aquí está, universitas. Eso quería decir universidad, ponían también, podrían poner, había, ¿no? Esas son palabras escritas en español antiguo, en las primeras partes, cuando el español viene del romance castellano al español nuestro. Conserva elementos de latín culto, universitas, así como está escrito, viene del latín. Universitas, universitatis, quiere decir universal, ¿verdad? Y había, ese había que está ahí, va a ser nuestro había de ahora, que escribimos así, del verbo haber. ¿Por qué? Porque antes no se pronunciaba en el latín lo que no tenía sonido. Esa H que tenemos en las palabras es herencia griega. También en el lenguaje hay historia, muchachos. Historia del español es una materia preciosísima porque la tienes que dar con el contexto de las fases históricas de España o de América donde fueron surgiendo las palabras. Muy bien, seguimos, Ricardo, te interrumpí, ¿qué más? Ay, pues también iba a mencionar eso, que ya lo dijo usted, que pues letras que antes no se manejaban o que a lo mejor se manejaban de una manera distinta y que en la actualidad pues ya se usan o no se usan. E incluso la propia redacción, o sea, la redacción de ese tiempo, más allá de a lo mejor ser un código, bien podría escribirse de una manera de mucho respeto, como creo que las cartas de Cortés, me tocó leer alguna, y su redacción era descriptiva, pero era muy respetuosa, era muy, no sabría cómo explicarlo, pero lo leía y sí me parecía muy interesante cómo cambiaba a lo que alguien escribía en la actualidad. Y pues esos son los que identifico. Maestra, está silenciada. Perdón, gracias. Le damos la palabra a Ruth o a Carlos. ¿Quién quiere? Creo que Carlos solo tenía un apunte, Ruth. Si le damos chance y luego ya hablas tú. Gracias. Carlos Liberato, ¿no? Pues siempre me pasa, maestra, que lo que quiero decir ya lo dijeron, pero bueno, es muy interesante esto del ruido en los documentos que a veces nos pasa para que estamos buscando una investigación, ¿verdad? Estamos en una investigación en un documento y a veces lo encontramos tachado, rayado, como se mencionó. Pero también hay algo que yo quería comentar, maestra, si es válido en esto, como ruido, porque ya ve que hay muchos documentos que se encuentran ya digitalizados, que vas a los archivos y ya no tienes acceso a ellos. Y como pasa en el archivo de Monterrey, que el maestro Israel Cavazos se le hizo una síntesis de cada documento. Muchas veces, fácilmente el historiador va, saca la síntesis y ya con eso pone su estudio, su investigación. Pero realmente creo que puede haber algún cambio de palabras o algún cambio de estructura dentro de esta transcripción y que obviamente va a afectar a la investigación nuestra y por consiguiente a lo que vamos a exponer. Entonces, no sé si en esto también aplique el palincesto, maestra, palincesto. Y aplica el ruido. Aplica el ruido porque tú estás trabajando sobre la síntesis que otra persona hizo, no el autor. Entonces no estás trabajando en realidad sobre un original. Yo también lo viví con el maestro Israel Cavazos, que en paz descanse, cuando llevábamos nuestras clases de filología, íbamos al archivo y él
no nos prestaba los documentos, nos enseñaba una foto o un trabajo que él había escrito, pero nosotros teníamos que paleografiar nuestros documentos y hacer el estudio así como de lo que estoy esperando, y acuérdense a que Lucero nos exponga, porque ahí hay muchos ejemplos de lo que se han dicho en este periodo de comentarios. Entonces no estás trabajando sobre el original, Carlos, estás trabajando sobre un documento de segunda mano, sobre un palimpsesto, que no es lo que el documento es. Eso también es ruido, y también son problemas que van a encontrar ustedes como investigadores de historia, ¿no? Porque muchas veces los archivos ponen peros y no te prestan el documento original, y ese sería un ruido en el caso, como dijo el video, cuando algo interfiere, que hay un ruido, la interpretación no es como debería ser de nítida. Así como aquí se les corta el micrófono, yo no lo abro y no se entiende todo igual, pues igual ocurre, muchachos, en la transmisión de los discursos históricos o la transmisión de los discursos en la historia de la cultura. Puede haber ruido. Vamos a oír a Lucero, por favor, y luego yo cerramos esto y terminamos el video. Gracias, Lucero. Gracias. Perdón, si ahorita hay ruido, disculpe. Esa foto que le mandé, bueno, me regresó mucho a estos meses anteriores porque tomé un curso de paleografía de la Universidad de Puerto Rico, y en ese texto, bueno, pusimos varias ordenanzas, y de la ordenanza sacamos ese fragmento, y en esas líneas, bueno, sí vimos ese tipo de palabras que era isla, y a tipo de abreviaturas que pues sí eran ya más del latín, ¿verdad? Y español antiguo, pero sí me recordó mucho a eso, y también de que, nada más tiene una pregunta de que, bueno, ¿cómo podríamos ver el segundo fragmento, la segunda línea de que isla vagabundo, sin tener oficio o señor? O sea, sin, esa sería palabra, no me acordaba nada más, y bueno, si usted sabría o no lo sé, de donde dice sin, con C-Y-N, porque nada más no me acordé de esa palabra. No, lo tiene muteado el micrófono. No se escucha. La vi, estaba cerrando tu documento, lo estaba ampliando para ver qué me preguntabas. Miren, es que también así como puse aquí que la U y la V tenían un uso similar, o sea, tenían un sonido similar, aunque se escribieran diferente, se usaba indistintamente la I latina, esta I, ¿sí? Y se usaba así. Podríamos encontrar, por ejemplo, reina, o podríamos encontrar reina, de la misma manera. No había en la Nueva España, porque me supongo que ese documento es de la Nueva España, no había distinción de sonido, porque en España, en la España ibérica, la I suena diferente que nuestra Y, que le llamamos, tiene otro sonido, es como en Sudamérica. La Y en Uruguay, en Argentina, suena como ch, ellos dicen yeso, el cheso, la calle estaba cerrada porque estaban poniendo yeso en la fachada, yeso. Nosotros decimos yeso, había yeso tirado en el suelo, la calle, o sea, tenemos otro tipo de modo de articulación de los sonidos. En España la Y se articula de manera diferente, la I, que la I latina, Y latina, así lo llamaríamos nosotros. Entonces, eso nosotros lo vemos en historia del español. Para los de historia, yo creo que sería bueno que piensen en una optativa. Llevamos historia del español en letras y enseñamos desde el origen de la lengua española, la historia de los pueblos, cómo crece, y luego hacemos un recorrido del latín culto, el latín vulgar y el español romance y el español de América. Creo que eso completaría mucho sus trabajos de paleografía. Nuestros muchachos de letras, cuando llegan ahí, saben decirte hasta cuál fenómeno está ocurriendo, si hay una sustitución por otra, si hay una fusión, si hay una contracción, si hay una supresión, o sea, qué tipo de fenómeno está ocurriendo y en cuál palabra queda al modernizar el texto. Ese sería, voy a hablarlo con el doctor José Luis, sería una excelente materia optativa para ustedes que les ayudaría mucho a la hora de paleografiar. La verdad, yo creo que yo sé paleografiar porque nosotros vemos historia del español y vemos latín. En mis tiempos llevábamos 6 latines, 4 cultos y 2 vulgares.
y llevamos paleografía y filología, y entonces la historia del español nos ayuda a saber en qué siglo, en qué tiempo, qué tipo de letras se usaba, etc. Entonces es bastante muy enriquecedor que cuando tú lees un documento así, al final puedes, Lucero, saber qué dice y modernizarlo. El sin se debe a esto que te estoy poniendo aquí, al uso indistinto de i en la época del romance tardío. A eso se debe. Ok. Bien, vamos a terminar el video, muchachos, para que no se nos vaya a ir la clase. Déjenme, se los termino de compartir. Antes de compartirles el video, les quería compartir, cuando estábamos hablando de códigos, los ladrones, no sé si ya lo conocen, los ladrones señalan, marcan las casas para poder robar, y esos son códigos que solo saben los ladrones. Por ejemplo, vean aquí, el habitante vuelve pronto, abren con cadena, la casa está deshabitada. O sea, aquí te reciben si se habla de Dios. O sea, pueden haber engañado a las personas haciéndose pasar por algo, ¿no? A esta se puede robar. Casa caritativa, te dan dinero. Cuidado, hay policía. Aquí vive una mujer sola, están de vacaciones. Aquí solo viven mujeres. Ojo, hay perro. Esta es una muy buena oportunidad. Aquí usar la palanca. Esta está dispuesta para robar. No se puede robar. Robar, hay un inválido. Inútil insistir, o sea, no vas a poder robar. Aquí no hay nada de interés, aquí no hay nada. Casa ya robada. Ese es un código, pero aquí hay otra. Es un buen objetivo para robar. Desocupada, mujer sola, no es interesante. Hay perro, cuidado con el policía. Vean cómo se fija al que acabamos de ver por acá, hay parecidísimos, ¿no? Aquí buen objetivo es vuelve pronto. Cuidado policía es igual, hay perro, es igual, hay perro. Y luego aquí no es interesante. Robar porque es un inválido, aquí está, es un inválido. Vivienda de ricos, el domingo está libre, o sea, el domingo se puede robar. Libre en la noche, libre en julio y en agosto, la gente que se va de vacaciones. Inútil insistir, es el mismo código que vimos. Hay muchos códigos que pueden utilizar las personas para, déjenme ver si esto me deja ampliarlo, no, bueno, pues aquí están otros códigos. Hablando de códigos, cuando decían ustedes que los símbolos, ¿verdad? Pues aquí ven ustedes variedad e infinidad de símbolos que los ladrones inventan para avisarse entre unos y otros que es posible robar, ¿no? Estos los divulga también la Universidad de Ciencias de la Seguridad que hay aquí en Monterrey, y a lo mejor nosotros, si no los hemos visto nunca, los pasamos de largo, pero si un día salen, fíjense, los ponen en los marcos de las puertas, en los dinteles, a los lados, para que la gente, para que los que saben lo decodifiquen. Nosotros, por supuesto, no, porque no estamos en eso, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Y bueno, estábamos en los elementos de la comunicación. Vamos a seguir. Les voy a compartir este video. Permítanme, déjenme volver a entrar. Ok, a ver, y vamos. Lo estoy acomodando, ¿ok? Ahí está. Maestra, yo tenía solo una pregunta. ¿Cree que vayamos, bueno, también a analizar tal vez, bueno, letra de Albalae o cortesana o procesal? Depende del objeto de estudio que usted decida hacer aquí, pero acuérdese que aquí nuestro objetivo, muchachos, no es el análisis no vamos a hacer paleografía, vamos a aprender cómo analizar el discurso. Después vamos a seguir viendo los elementos de la comunicación. Les quiero compartir una tarea que van a llevar. Son 5 preguntas, no tienen que leer nada, es solamente una reflexión, ¿verdad? Que yo les voy que los voy a invitar a hacer. Pero, pues sí, Lucero, mira, a mí me gustaría que plantees o sea, a lo mejor ustedes con ese diplomado que tú tomaste están muy interesada y haces muy bien,
porque va a ser muy útil para tu carrera. Pero en esta clase nuestro objetivo es, ¿cómo te puedo explicar? Nuestro objetivo es el más el análisis. Sí, o sea, porque si yo te pongo, aparte de la dificultad de que analices discurso, te pongo a que analices letra, entonces en lugar de tener una sola dificultad, o que ya vas a ver que son varias, porque son ciencias que ustedes no manejan, que nunca han aplicado, que lo que han aplicado más cercano es la semiótica, pero la semiótica no es el análisis del discurso, la semiótica es otra ciencia. Si yo a eso te le agrego paleografía y te le agrego historia de la lengua, pues entonces se te va a hacer un trabajo muy difícil. Por eso aquí no es el objetivo, pero sí entiendo, sería genial, ¿verdad? Que, por ejemplo, platiquen con el maestro José Luis, yo también lo puedo hacer, y decirle que tenemos el curso de Historia del Español en letras. Por ejemplo, el semestre pasado se dio, ahorita se está dando, y se puede llevar como optativa, y ahí ustedes aprenden lo que nos está preguntando Lucero. ¿Por qué está una Y en lugar de una I? ¿Por qué hay TH y a veces no hay? ¿Por qué se escribe PH para decir Filipinas? Etcétera, ¿no? Todo eso lo enseñamos en ese curso. Miren, les voy a proyectar, aquí la tengo, les voy a proyectar la introducción a una tarea que van a hacerme favor de realizar. Aquí les tengo, aquí está. Les tengo como una reflexión. Por ejemplo, les preguntaría, ¿qué se puede leer o interpretar? ¿Qué leemos o interpretamos? Ya ustedes han hablado, han dicho que discursos orales, que escritos, que no verbales. Bueno, yo les tengo otra propuesta. Yo creo que podemos leer o interpretar, esta cosa se está trabando, no sé por qué razón. Podemos leer o interpretar diferentes entidades de lectura. Por ejemplo, podemos leer o interpretar edificios o construcciones. Podemos leer o interpretar trazos de ciudades o barrios. Podemos leer o interpretar indumentarias, representaciones y valores de la indumentaria que las personas usan. Podemos leer o interpretar documentos, antiguos o modernos. Podemos leer o interpretar objetos que acompañan a cierto tipo de personas para ciertas cosas. Estos también son elementos que son considerados como parte del estudio del discurso. Y aquí es donde entra la semiótica, muchachos. La semiótica se encarga de lo verbal, pero mucho más de lo no verbal. Y de lo verbal exclusivamente de palabras se encarga la lingüística, sea escrito u oral. La lingüística se encarga, pero de lo que no está escrito y que también representa, ¿verdad? Se encarga también el discurso. Entonces el discurso puede estudiar edificios, construcciones. Por ejemplo, a mí me han mandado, yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y a veces me mandan evaluar un proyecto que no se me puede olvidar, que me mandaron, la semiótica del espacio en la cárcel de Guadalajara. Y era un estudio sobre cómo estaba diseñada la cárcel y qué efectos psicológicos generaba en las personas que allí estaban cautivas. Es un estudio semiótico discursivo, ¿verdad? Precioso, o sea, muy, muy padre aprender que el discurso te sirve para eso. También, cómo están trazados los barrios, las calles, de qué material son las casas. Eso también se puede leer o interpretar. ¿Qué significa la indumentaria de tal o cual pueblo? ¿Qué significa? ¿Cómo se vestían los reyes? ¿Cómo los que no eran reyes? ¿Cómo los que eran de la clase no sé cuál? ¿Por qué? Hubo aquí un muchacho que estudió la historia de los uniformes militares en México y hizo un estudio histórico de cada etapa y de cada tipo de uniforme según los ejércitos y según las Fuerzas Armadas de nuestro país. También los objetos que nos acompañan. Por ejemplo, aquí pues están objetos de guerra, pero nosotros podemos evaluar o interpretar a una persona por el tipo de carro que maneja y por el tipo de casa donde vive, de barrio donde se ubica su casa.
Y esos son significados que la sociedad ha impuesto y que son tarea de la semiótica de la cultura. También los documentos, por supuesto, esto ya ustedes lo conocen, lo estamos discutiendo ahora en la parte preliminar, pero también las indumentarias, aquí a lo mejor de tipo social, aquí de tipo religioso, qué significan para la persona que las detenta. Entonces, ¿habían pensado que esto también se puede leer o interpretar, muchachos? ¿Comentarios? ¿Miguel? Sí. Sí, porque primero, bueno, Lucero dijo que sí, pero a ver, Miguel, ¿qué quiere decir? No sé, siento que va bastante relacionado con la psicología. Y recuerdo que la maestra Juanita, en el semestre pasado en semiótica, cuando todavía hubo clases presenciales, nos platicaba que, bueno, nosotros íbamos más relacionados para los textos, pero nos decía que la semiótica se aplicaba hasta para la publicidad, y creo que nos dio el ejemplo de la psicología del color y qué tipo de colores y planos se utilizaban en diferentes comerciales para causar un efecto psicológico en la persona que lo veía. Añadiría, no solo a la psicología, yo añadiría un elemento sumamente importante que condiciona todo lo que acabamos de ver, que es la ideología. La ideología incluso gobierna la psicología. De nuestra ideología depende cómo pensamos. De nuestra ideología depende qué tan libres nos sentimos. Foucault escribe sobre las cárceles que el ser humano genera y dice que las cárceles más fuertes son las cárceles simbólicas, porque solo el mismo ser que las produce las puede destruir, no las físicas, las simbólicas, todo aquello que nosotros nos impedimos hacer, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por la participación. Sigue, no sé quién, José Ricardo. Bueno, yo sí había pensado mucho eso sobre el porqué de muchas cosas, en especial porque yo soy a mí me interesa mucho el tema de las identidades y de todo lo que compone a un grupo cultural, a un grupo social. Por eso, y nunca lo había pensado que era un análisis de discurso o que era una semiótica, porque yo lo relaciono mucho más con una identidad y en un sentido más sociológico, porque pues he leído mucho sobre eso. Y bueno, tienes mucha razón en pensar en sociología. Lo sociológico no puede estar divorciado de lo histórico y tampoco de lo ideológico. Hay un libro que seguramente, bueno, si ya lo leyeron, qué bien, pero si no, aquí se los voy a sugerir porque como quiera lo vamos a llevar en el curso y lo pueden hallar de libre acceso en el internet porque es viejo, Aparatos Ideológicos del Estado, de Luis Althusser. Me encantaría que le echen una ojeada porque ese les va a servir a ustedes para cualquier interpretación histórica que realicen. Hay varios aparatos o entidades ideológicas, fíjense, pero representadas físicamente que nos coaccionan. Me encantaría que lo discutiéramos para la siguiente semana. Les va a encantar, es una cosita pequeñita, creo que cuando mucho tiene 50 páginas este ensayo, y está de libre acceso en la red, y les va a ayudar a entender esto que yo les digo, que más que psicología es ideología. Por supuesto que hay semiótica del color, hay semiótica del miedo, hay semiótica gestual. Me tocó presentar a una conferencia. Yo fui hasta 2019 delegada de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, delegada por México. Mi trabajo siempre ha sido en estudios del discurso, a pesar de que soy de letras. Y bueno, cuando me invitan, a veces me preguntan si soy socióloga, porque el discurso es social. Por eso estoy muy de acuerdo con Ricardo. El discurso y la historia son sociales, si no, no pueden ser. No puede uno, como los caballos percherones, ir con los parches aquí, porque entonces sería interpretar e investigar parcialmente un objeto. Por eso ahorita que el compañero Sabiel hablaba de que no son ajenos ustedes a la lengua, me encanta que tan en corto plazo de sus estudios tengan la madurez de valorar que sí necesitan otros conocimientos para hacer bien su trabajo y que nunca una sola disciplina lo tiene todo y que todas las disciplinas nos necesitan. Imagínense el discurso sin historia o sin sociología, ¿verdad? No podría ser.
no puede ser. Tenemos que, en mis tiempos a lo mejor, cuando yo hice la licenciatura, era ser especialistas en algo. Ahorita no, tenemos que tocar las puertas y leer para entender otras áreas de conocimiento que a nosotros en este objeto de estudio nos importan y que no tenemos el dominio de ellas. Muy bien, compañero Sabdiel, dígame qué quiere usted colaborar. Que este análisis del discurso tiene una importancia bastante grande, no solo en general, sino también especialmente a la hora de investigar culturas las cuales casi no han dejado rastros. Es decir, muchas veces se va a uno a topar con indicios del mundo antiguo que pues casi no hay nada. Por ejemplo, en la civilización de Teotihuacán pues no hay ningún tipo de escritura. También hay escrituras que ni siquiera se han podido realmente entender en qué consisten, como la civilización del Valle del Indo. En estas situaciones, la única forma de poder entender más o menos cómo era su sociedad es mediante los indicios que podemos rastrear de ellos, pero que no son verbales. Por ejemplo, su ropa, las armas que tienen, o qué clase de objetos hay en ciertos lugares que no están en otros. Y de esta forma uno puede más o menos tener una cierta percepción de cómo eran, la cual no se podría lograr si esto no fuese una forma de cómo analizarlos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha expuesto. Ahora les voy a lanzar otra pregunta. Aquí está. ¿Por qué esas entidades, esto que hemos visto, por qué se convierten en objeto de lectura? ¿Por qué las tenemos que leer o las tenemos que interpretar? ¿Quién quiere cooperar para esto? O sea, ¿por qué interpretamos las edificaciones, los planos de ciudades, el material de que están hechas? ¿Por qué leemos e identificamos la indumentaria? ¿Por qué leemos e identificamos los pictogramas o discursos? ¿Por qué leemos e identificamos el valor o equivalencia de las cosas en la moda, por ejemplo? ¿Por qué esas entidades se convierten en objeto de lectura? Quisiera escucharlos. Aquí hay una mano levantada. A ver, compañera, déjenme ver. ¿Es Elisa? Es Ruth, gracias. Muchas veces, además de los textos, todas esas cosas nos ayudan a saber más de la vida diaria. Por ejemplo, mucha de la vida diaria se puede ver reflejada en pinturas o en la arquitectura, el tipo de ropa que se usaba y todo eso. O sea, también es una gran fuente de información que nos brinda más bien mucha ayuda para entender mejor cómo era que se vivía o qué cosas se hacían antes. Muy bien, exactamente. Muchas veces estos elementos que vienen por ahí señalados, bueno, no sé si ustedes han visto la exposición de castas y las publicaciones sobre castas novohispanas, cuánto nos dicen las ilustraciones que ahí aparecen del modo de vida, de los recursos económicos del sujeto que estamos estudiando, de la construcción del entorno, ¿no? Y el diseño, por ejemplo, el trazo de las ciudades, que en el Renacimiento tenía uno y después fue cambiando a otro trazo, que también es una información semiótica. Entonces la semiótica, muchachos, no solo está en el color ni en la psicología, está también la semiótica y el discurso están en la arquitectura, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Estudian la arquitectura, la indumentaria, la disposición de las ciudades, el material de las viviendas. Fíjense bien, podemos nosotros saber el nivel económico de una persona por el material de los objetos, el material con que están hechos los objetos. Por ejemplo, un compañero profesor decía, yo solo escribo con plumas Montblanc, que son unas plumas francesas, ¿no? Y cuando uno lee sobre el valor ideológico de los objetos, no psicológico, ideológico de los objetos, te das cuenta que pues una pluma debe servir para escribir. Igual puede ser una pluma de ave, como se usaba en el siglo XVII y se mojaba en tinta, que una pluma francesa o que una pluma, un bolígrafo, una pluma fuente o un lápiz o un carboncillo, todo sirve para escribir. Pero a la sociedad le importa mucho el material
con que están hechos los objetos, aquí voy a poner, está hecha aquí, voy a poner, están hechos los objetos, ¿verdad? Están hechos los objetos porque reflejan un estatus socioeconómico. Los que estudiamos sabemos que no debería de ser así, sabemos que esos son solamente prejuicios sociales, con que están hechos, aquí, los objetos. También es una pluma de más de 12,000 pesos, por eso pues sí, es más de estatus también. Exactamente, entonces hay bolsas para mujeres que cuestan 10,000 pesos, cuando te sirve lo mismo una bolsa de otro tipo. Miguel, ¿qué quieres decir? Levantó primero la mano mi compañero Ricardo Galván, maestra. A ver, Ricardo, y luego Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, qué amable. También considero que es que además de ser la curiosidad, siento que eso es el estudio del ser humano en sí mismo, porque como todos compartimos características, siento que el estudiar otras culturas también es estudiar o apoya a tu propia cultura, ya que si puedes descifrar que en la antigüedad tal regente usaba este color o usaba este ropaje, podría ser un símil con la actualidad, que a lo mejor no tiene que ser un regente, tiene que ser alguien rico y ya. Así que también yo se lo acuño principalmente a querer explicar algo que tienes a tu alrededor, pero haciendo el pasado. Muy bien, muy buen comentario, Miguel. Sí, siento que también va sobre todo el tiempo comunicarse, como que la comunicación es algo que es tan parte del ser humano que trata de hacerlo desde cualquier forma, ya sea con lo que construye, lo que porta, lo que viste, las acciones que hace, y siempre es cuestión de enviar un mensaje, que es eso, por eso que nosotros tenemos que interpretarlo, leerlo o analizarlo, no solo con el estatus, también es poder, también es agresividad, disuasión. Recuerdo mucho estos ejemplos de como la guerra psicológica, por ejemplo, los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial pintando sus aviones con las bocas de tiburones, porque ellos tenían la idea de que como Japón era una nación rodeada por mar, temían a las bestias marinas, entonces era como lanzar un mensaje de agresividad, de que ellos eran los depredadores de los japoneses. Así es, tienes toda la razón. Fíjense cómo ahí hay una intimidación psicológica mediante un objeto semiótico, ¿verdad? Muy temidos estos animales marinos, entonces eso que representa el animal, eso que simboliza, lo traslado a mis vehículos de guerra, causa un efecto psicológico, pero también nos manifiesta el poder, ¿no? Yo les puse en el chat la semiótica de la cultura y el análisis del discurso. Estudian la arquitectura, la indumentaria, la disposición de las ciudades, el material con que están hechos los objetos. Piensen en las favelas de Brasil, piensen en las casas de San Pedro. San Pedro es el municipio, como ustedes saben, más rico de América Latina. Las calles no tienen indicación. ¿Por qué? Para que solo los que vivan allí sepan cuál es la calle que están. No, ustedes van allí y no hayan los letreros de calles como nosotros, están en el piso y a veces no están. Y sin embargo, los que viven allí saben dónde es. Es como el no profano no conoce, ¿no? Y luego también dice aquí, estudian el material con que están hechos los objetos porque reflejan el estatus socioeconómico, ahí hay una S de más, socioeconómico del poseedor. Es decir, si yo traigo, vamos a decir que yo traigo un auto porque tengo que trabajar, pero como hacemos todos los estudiantes, tenemos un auto viejo que apenas me mueve, que donde quiera se me queda, yo lo viví muchos años, y entonces traemos un auto nada más para transportarnos y luego vemos que alguien trae un BMW, quién sabe qué, pues eso también nos da una lectura semiótico-discursiva del objeto, ¿verdad? Y en la historia muchos objetos valen. Recuerdo que en Chile, en 2018, fuimos a un evento, o 17, no me acuerdo, a Chile, y había un lugar que se llama el Museo de la Memoria, y allí estaba retratado estaba todo el suceso,
del golpe de Estado que le dieron a Salvador Allende. Estaban los recortes de periódico, los videos. Es muy precioso ese lugar cuando quieran ir por el contenido. Pero había una fotografía de un gobernante, yo creo que no sé si era Pinochet o quién, y que estaba en una foto enorme con su perro, un perro Doberman, de estos enormes, o no sé cómo se llaman, si sería Doberman o qué. Y luego estaba una pintura de él, se pinta y también pinta el perro. Y entonces a mí me llamaba la atención cómo este hombre con tanto poder en ese momento elegía una raza canina que también representaba poder sobre las otras razas. Entonces los sujetos extienden su personalidad a los objetos de los cuales se rodean, y podemos conocer hasta el modo de pensar de una persona por los objetos que usa. De eso también se encarga la semiótica, muchachos, y lo interpreta el análisis del discurso. Vamos a terminar para ponerles la tarea porque ya nos queda muy poquito tiempo. Les voy a mostrar la última diapositiva que traje para la clase de hoy y preguntarles, bueno, ya dijimos por qué esas entidades se convierten en objetos de lectura, y acudiría yo a la última. ¿Podremos decir que la historia o la sociedad es un constructo? Es una construcción, si quieren les pongo, es una construcción. Es una construcción. ¿Por qué podemos decir que la historia y la sociedad son una construcción? Yo aquí les puse unas escenas que los pueden llevar a reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué construimos la historia? La historia, ¿quién la construye? Primero, si están de acuerdo en que es un constructo, ¿quién la construye? ¿Y en qué se basa para construirla? ¿Alguien quiere participar? No veo las manos, muchachos. Hablen y luego se dan la palabra. Aquí hay una cosa, y es que muchas veces se suele decir de que no, es que es un constructo social o algo así, como si los constructos fueran algo malo, cuando no, en realidad las construcciones son algo propio de la humanidad. Nosotros construimos cosas aunque no las haya, para que así darnos sentido y también mantenernos en orden. Pues las propias leyes son una construcción y no por eso son algo malo. Lo que ocurre es que en el mundo en general no es como que las cosas ya estén dadas, es decir, no había leyes antes de que llegaran la humanidad, pero igual las necesitamos para poder organizarnos en jerarquías, para poder también tener cierta justicia o al menos cierto equilibrio entre la sociedad y las cosas que hace cada quien, para que haya orden. Entonces, pues sí, son construcciones, no por eso son malos. Lo que pasa es que a veces pueden fallar, a veces pueden resultar más propicios para unas personas que otros. Pero las cosas en sí, fuera de nuestro contexto, tendrían poco sentido. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos tres cosas muy importantes. Vemos el dinero, la guerra y lo que podrían ser las leyes. Esto, pues fuera de la sociedad humana, carece realmente de sentido. Digamos, el dinero, pues es algo que nosotros le damos el valor. La guerra se pelea por intereses que, pues, a veces, si lo vemos incluso de lejos, pueden hasta parecer medio sin sentido, como, no sé, analizar desde ahora las cruzadas, es como que ¿por qué van a ir a una guerra religiosa? Pues así, las guerras que hoy se pelean, quizá en el futuro digan, pues ¿para qué fueron a la guerra? Por eso, no tiene sentido. Y las leyes también a veces, cuando las ves desde otro punto de vista, pues es algo meramente de un contexto específico, por lo que, pues sí, son construcciones y van a cambiar con el tiempo, y a veces no son, digamos, o sea, es difícil establecerlas o difícil hacer que sean, o sea, que no fallen, pero pues ahí están. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿Algo más? Sí, yo quería comentar que, bueno, sí, sobre lo que usted por lo que usted preguntaba de quién se encarga de elaborar esta construcción, si es que la hay. Y bueno, primeramente, pues yo sí, o sea, estoy de acuerdo en que es una construcción. Y como dice Arnoldo, no necesariamente esto implica que sea algo, pues, falaz, ¿no? Porque muchas veces se tiene esa idea, cuando no necesariamente es así. Pero bueno, yo creo que, bueno, ya hemos llegado a tener esta discusión varias veces en otras materias, y pues hemos llegado a comentar que la historia es construida, o al menos quienes hacen la historia pues, son los historiadores, o evidentemente empleando pues, los recursos, ¿no? Obviamente no de la nada, no es una fabricación, sino una construcción. Yo creo que igual tenemos que diferenciar ambas cosas, porque igual a veces se podrían confundir ambos conceptos,
Y bueno, en este caso, construcción implica el uso de materiales y metodologías específicas, como usted menciona, tomando en cuenta otras áreas, no únicamente una sola perspectiva, pues para llegar al producto, que en este caso es la historia, que la idea es que sea lo más objetiva posible y para eso se hace uso de todos estos recursos. Pues me parece, estoy muy de acuerdo contigo. No sé por qué sancionar el hecho de que el discurso se construya. La verdad, yo creo que es solo resultado de estos poderes que yo les pongo ahí en la diapositiva, porque interviene tanto la política, que es lo que yo quise representar en la foto de abajo, la política y las decisiones que ahí se toman, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en Venezuela, piensen en Colombia, ¿no? En tiempos de Pablo Escobar, pero también la economía, que es la que gobierna probablemente estas otras dos esferas, ¿verdad? Y el deseo de expansión o de dominio del ser humano por otro, que legitima o construye, ustedes lo van a ver cuando elijan su tema de estudio, construye discursos y los justifica desde estos posicionamientos que estamos aquí representando. En función de esto, muchachos, que les agradecería mucho, consideren para la tarea, ahorita se lo subo en archivos, les voy a mostrar en el chat, les acabo de subir su tarea, también les subí un sondeo para asistencia, les voy a pedir que le pongan el cursor en presente y den enviar voto para poder saber. Yo como quiera descargué la lista de asistencia al principio, pero vi que algunas personas llegaron después, incluso porque tenían problemas con su internet, entonces no quisiera dejarlos fuera de la lista y ahí les puse un sondeo. Arriba del sondeo está una presentación que me voy a permitir enseñar y explicar ahora para que ustedes entiendan qué es lo que quiero que hagamos de aquí a la próxima vez que nos veamos. También quiero decirles, muchachos, que la siguiente semana está el Congreso Internacional de Humanidades. El link para asistir y el programa van a estar en la página de la facultad, es virtual. Me interesa mucho una conferencia, claro, participa también el doctor José Luis Cavazos, el maestro Moisés, participa el doctor César, y participa la doctora Julieta Haidar de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Participan en conferencia miércoles y jueves, viernes y sábado, conferencias magistrales, que ya se publicará el programa seguramente este fin de semana para que ustedes puedan verlo, porque a veces es en la tarde cuando ustedes ya no tienen cursos, a veces es en la mañana. Bien, entonces estas diapositivas que les puse por ahí están representadas en esta otra. Son, si se fijan, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la 4 y la 5. Primero es reflexionar sobre eso y luego redactar un texto con los resultados de las reflexiones. Ese texto se va a comentar la siguiente sesión, que nos toca el siguiente lunes, si no me equivoco, y allí vamos a ver, no, nos toca el martes. El martes la veríamos y comentaríamos, haríamos ya la presentación de los contenidos del curso, pero esto yo lo necesito y que le den una mirada a los aparatos ideológicos del Estado. Me voy a tener que retirar, ya está en el chat la tarea, gracias por poner las respuestas, porque tengo una reunión ahorita precisamente a las 12, muchachos. Les agradezco mucho su participación, voy a terminar la grabación y también voy a terminar la sesión. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes, que coman rico, lean, vean y asistan a los eventos, muchachos. Hay buenos eventos la siguiente semana. Que estén bien, voy a subirles a materiales todo lo que vimos. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, profe. Gracias por su atención, que estén bien. Hasta luego.